Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que estén de maravilla. En esta ocasión, como ya lo había anticipado anteriormente, hablaré del 24 de marzo de 1976. ¿Qué sucedió? Como se nos viene a la cabeza, recordamos el 24 de marzo de cada año como aquel año en que a espaldas del pueblo argentino, un grupo de militares ruines y monstruosos tomaron el poder por la fuerza en el marco de una democracia sólida y sana. Estos militares, según esta parte de la verdad, lo que nos cuentan en las escuelas o lo que prevalece en la opinión pública, terminarían con 30.000 desaparecidos, o sea, un genocidio total. Déjenme decirles algo, esto es mentira. Bienvenidos y bienvenidas al podcast semanal Por el Carril de la Derecha. Noticias, historia, economía, finanzas y temas de interés social. Conducción, Carlos Guayquil. Encontranos en Facebook, Instagram y YouTube como Por el Carril de la Derecha. Por el Carril de la Derecha. Podcast semanal. Para poner en contexto, nos remontaremos al año 1970. Argentina era gobernada ya por un gobierno militar. Y este año es en el que aparecen dos organizaciones conocidas. Una era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, capitaneada por Mario Roberto Santucho, y la otra era Montoneros, capitaneada por Mario Firmenich. Montoneros tuvo mayor fama en su debut, ya que comenzaron secuestrando y asesinando al general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la nación. A partir de ahí, ambas organizaciones comenzaron a reclutar gente, a prepararse en la guerrilla y en el territorio urbano también, para desestabilizar el país, obviamente. Un dato importante es que muchos de sus cuadros de terroristas se capacitaron en Cuba. Desde entonces se empezó a crear en Argentina un clima de guerra civil totalmente fuera de control. El ERP era una organización política militar de carácter guevarista con influencias trotskistas. Su objetivo básicamente era llevar la guerrilla a zonas rurales. Por otro lado, Montoneros lo que buscaba era persuadir al peronismo, llevar adelante la política del entrismo. Ellos básicamente se dedicaban al terrorismo urbano y tenían una ideología más difusa, no tan ortodoxa como el ERP. Su lógica era, al haber un gobierno de facto, un gobierno no legítimo, uno que no estaba hecho con bases populares, su acción criminal estaba justificada. Por otra parte, la reacción del gobierno de facto fue juzgar a esos criminales, conforme a derechos, con garantías jurídicas, con abogados defensores, con fiscales. Entonces se crearon 9 salas, es decir, cámaras federales para juzgar hechos terroristas que cometía la subversión. Entre 1971 y 1973, que fue el tiempo en que estas salas funcionaron, pudieron llevar adelante 8.927 casos y detener 2.000 guerrilleros, casi 2.000. 371 guerrilleros fueron condenados. O sea, desde el punto de vista jurídico e institucional, se estaba luchando contra la guerrilla con la ley en la mano. Era así. Finalmente, en 1973, vuelve la democracia. Se levanta la proscripción al peronismo y el candidato del peronismo fue la fórmula presidencial llevada adelante por Héctor Cámpora, alias el tío. No me voy a detener a explicar por qué le decían el tío, porque se extendería mucho. Quizás en otro podcast podamos hablar. Una vez ganadas las elecciones, Héctor Cámpora gobernó solamente 49 días. Pero en ese corto tiempo le bastó para hacer un desastre en el país. ¿Qué hizo Héctor Cámpora? A los casi 2.000 guerrilleros detenidos los amnistió el Congreso y él los indultó. Por otro lado, derogó la Cámara Federal Penal, derogó 20 artículos del Código Penal que fueron sancionados justamente para eso, para juzgar delitos de la subversión. En resumen, dejó el país totalmente desarmado. Posteriormente, Perón, que estaba exiliado en Madrid, cuando vuelve se genera una tremenda matanza entre los extremismos de izquierda, que estaban en el peronismo, Montoneros, y la línea tradicional del peronismo. Ese episodio se conoce como la masacre de Ezeiza, la cual tuvo alrededor de 400 víctimas fatales. En ese contexto
Héctor Cámpora y Solano Lima, su vice, se vieron obligados a renunciar. O sea, es una situación que los desbordó, ¿no? Transitoriamente el peronismo puso como presidente a Raúl Astiri. Y acá empieza lo más gracioso. ¿Quién era Raúl Astiri? ¿Quién carajo era Raúl Astiri? Para entender quién era Raúl Astiri hay que remontarse al año 1955 cuando Perón cae, ¿no? Cuando Perón cae empieza a frecuentar algunos países. Uno de esos países era Panamá. Ahí es donde conoce a Raúl Astiri en un bar, creo que era el Happy Land Bar, si lo pueden buscar. Raúl Astiri tocaba el piano, señores. Tocaba el piano y la bailarina que entretenía a los hombres en ese bar era nada más y nada menos que Isabel Perón. Era la bailarina. De ahí salen 3 presidentes, aunque parezca mentira, ¿no? Perón, Isabel Perón y Raúl Astiri. O sea, tomemos conciencia, ¿no? 3 presidentes de la República que salieron de un bar de Panamá. Bueno, ahí ya para ponerse en contexto, vamos viendo por quién estaba gobernada la República Argentina antes del 24 de marzo de 1976. Raúl Astiri, que era un gobierno provisional, llama a elecciones, ¿no? Perón finalmente se presenta y gana bajo la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón vuelve al poder. La guerrilla entonces, ¿qué excusa tenía para seguir operando? Si ya no había dictadura, había democracia. Sin embargo, los atentados, las matanzas siguen. Y en una de esas matanzas matan al dirigente sindical José Ignacio Rucci, nada más y nada menos que la mano derecha de Perón. Por otra parte, Perón había asumido ya viejo, cansado, mal rodeado y como vice a Isabel. Entonces se ve obligado a traer desde Madrid a su nueva mano derecha, a un personaje bastante cuestionado, José Ignacio López Rega, que era una especie de chamán, un brujo. Mientras tanto, la guerrilla seguía creciendo. En mayo del 74, el ERP toma la provincia de Tucumán. Los crímenes del ERP y Montoneros eran moneda corriente. Perón no podía manejar la situación, ya lo desbordaba, ¿no? En ese momento fue que puso a López Rega al mando de la organización paramilitar e ilegal conocida como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que se le adjudican 486 personas muertas, o sea, 486 homicidios. Como nos podremos imaginar, el país vivía un clima de anarquía total. Los gobernadores, los diputados, senadores ya no sabían qué hacer. Los crímenes crecían y crecían día tras día. Bueno, finalmente Perón muere y lo sucede Isabel, María Estela Martínez de Perón. Isabel era su nombre artístico en el famoso bar de Panamá. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976 hubo 6 ministros de Economía, con 6 planes diferentes. El más relevante se conoció como el Rodrigazo, el cual fue un plan económico de Celestino Rodrigo, que fue un gran golpe inflacionario para el país. Y bueno, transcurrían los días, todos los días morían policías, militares, civiles, bomba aquí, bomba allá, secuestros a empresarios para financiar estas organizaciones. Y bueno, entre 1973 y 1976 hubieron 7.500 atentados. El 52% de los homicidios de la guerrilla fue en democracia. Eso tira por la borda eso de que fue un invento de Videla, ¿no? Su objetivo era implementar un sistema totalitario de estilo castrocomunista, como en Cuba. Ese era el objetivo de la guerrilla, no era otro. En ese contexto nadie quería ir a elecciones. No había candidatos, no habían propuestas de la clase política, ni de la clase sindical, ni la clase empresarial, ni la clase periodística. Es más, los medios ponían presión a los militares para que entren y pongan orden. En Tucumán el ERP derribaba helicópteros, explotaban aviones. A Tucumán
Ellos mismos, los mismos guerrilleros, la nombrarían como el Vietnam argentino. Isabel no tuvo otro remedio que firmar un decreto que ordenaba aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Eso le dio total libertad al ejército. Tuvo que combatir a la guerrilla en 1975, entre enero y febrero, que fue en Tucumán, y luego tuvo que ampliar el decreto a todo el país, porque ya no se podía vivir. En octubre del 75, a partir de entonces, nació en Argentina el fenómeno tristemente recordado como el de los desaparecidos. Los desaparecidos a partir de ahí aumentaron un 700%. Fueron justamente un invento del peronismo. Lamentablemente el gobierno militar, cuando toma el poder, cometió el grave error de continuar esa metodología. Continuar mal, con muchos errores. Entre febrero y marzo de 1976, la sociedad en su mayoría pedía el golpe militar. Hasta inclusive el Partido Comunista pedía el golpe militar. Más que un golpe, se dice que fue un abandono de gobierno por parte del peronismo. Llegó finalmente el 24 de marzo de 1976. Esa fecha tristemente recordada. La democracia había fracasado. El general Videla tuvo un amplio consenso. Esto también descarta esa teoría de que entraron por la fuerza. Tal fue así el consenso que la Unión Cívica Radical gobernó 310 municipios. El PJ, el partido que salía, el que abandonó el gobierno, o el partido derrocado, como quieran llamarlo, gobernó 192 municipios. El Partido Federal 80, el MIT 90, el socialismo gobernó sin problemas en Mar del Plata, e inclusive Ernesto Sábato apoyó el golpe militar, el mismo que después fue prologador del libro Nunca Más. Los números de la Guerra Civil Argentina, los números del terrorismo marxista, fue el siguiente: 1700 atentados, 6 por día, 1 cada 4 horas. Esto nos deja 1500 homicidios, 1748 secuestros y 5000 atentados con bombas. Por otro lado, los números de la AAA, o sea, del peronismo, de esta organización paramilitar ilegal comandada por López Rega, dejó 486 personas asesinadas, 800 guerrilleros muertos en combate, 900 desaparecidos. Posteriormente, el gobierno militar dejó una cifra de 6.400 desaparecidos. En conclusión, no hubo 30.000 desaparecidos. No hubo un golpe de Estado contra la gente. No hubo genocidio. Sí hubo guerra civil. El genocidio se entiende como el ataque sistemático a una población por motivos étnicos, religiosos o raciales. Cosa que no pasó en Argentina. Era una guerra civil con múltiples responsabilidades. Una guerra que empezó el terrorismo, no los militares, y que la gente aclamó el golpe para poner orden en el país. Así que hoy, 24 de marzo, hay que recordar la verdad, señores, y dejar de llenar la cabeza a las nuevas generaciones con falacias, con mentiras. Porque después en las escuelas se enseñan las nuevas generaciones de maestros que están influenciadas por estas ideas de izquierda. Van educando a una generación de jóvenes que se crecen con un pensamiento totalmente falaz, cosas que no pasaron, y se estigmatiza, como ha pasado a lo largo de este tiempo, de todos estos años, se estigmatiza a las fuerzas de seguridad y se tiene ese pensamiento hoy en día en la mayor parte de la población. Así que terminemos de una vez por todas con esta mentira y eduquemos como tiene que ser a las nuevas generaciones contando la verdad. Bueno, les agradezco si escucharon todo el podcast y será hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Chao.